Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa de Dios hoy. Primero que nada, antes de empezar esta palabra que vamos a compartir, quiero que sepan algo de mí, algo muy importante de mí, cuál es mi pedigrí. Y mi introducción la voy a pedir prestada de mi esposa. El pedigrí único y más grande que tengo yo es el de ser siervo inútil. Y como siervo inútil, aquí estoy hoy, para compartir su palabra por su gran misericordia y por la misericordia de la persona que me pidió que hiciera esto hoy también. Okay, el título de la palabra que vamos a compartir hoy, la enseñanza, es de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Todos nacemos de la misma manera. Yo creo que todos nacimos aquí sin conocer la palabra, ignorantes de la palabra, y vivíamos en oscuridad, vivíamos en la maldad, aunque no lo sabíamos. En mi caso, nací en Cuba, me enseñaron que Dios no existía y lo creí, porque como niño y joven creemos todo lo que nos enseñan nuestros padres y el sistema. Algún punto en mi vida, aquí en los Estados Unidos, la luz llegó a mí y me di cuenta que había un Dios, y este Dios se manifestó a mí. Y pasé un proceso de las tinieblas a la luz. Para que ese proceso tome lugar en cada uno de nosotros, 8 cosas tienen que pasar, 8 sucesos tienen que darse en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a Juan 8:12, Juan 8:12. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida la da Jesús. La luz de la vida la da Jesús. Dice el Señor que quien lo sigue tendrá la luz de la vida. Si tú no sigues a Jesús, no vas a tener la luz de la vida. ¿Cómo obtenemos la luz de la vida? La palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, si no has estudiado la palabra de Dios, vas a vivir en engaño, porque vas a ir a cualquier iglesia y te van a predicar cualquier cosa que suena bonito, que probablemente se parece mucho a la palabra y no lo es. Entonces el Señor quiere que seamos seguidores de Él. Para ser seguidores del Señor necesitamos obligatoriamente que conocer y escudriñar su palabra. Ahora bien, vamos a Juan 8:31 al 32, y me gusta en la Biblia de traducción en lenguaje actual, que dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes me obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús es la verdad. La verdad se manifiesta en su palabra. Si no conocemos la verdad, vamos a ser engañados y nos van a vender algo que se parece a la verdad, que no es la verdad, que a veces huele como la verdad, pero que no lo es, y vamos a ser engañados. Pero si somos verdaderamente discípulos del Señor, vamos a estar en sus mandamientos, en su verdad, y solo así podemos serla. Vamos a hablar acerca de un joven que no conocía la verdad, no lo suficiente para rechazar lo que era mentira, y se dejó llevar por alguien que lo engañó y le vendió algo muy bonito, que olía muy bonito y que parecía muy bonito. Vamos a hacer esto a través de la parábola del hijo pródigo. Vamos a desempacar la palabra del hijo pródigo. Vamos a ver que este hijo pródigo pasó por un proceso que quizás muchos de nosotros hemos pasado. A veces muy dolorosos, es cuando el Señor escoge darnos las cosas sin anestesia. A veces otros escuchan la palabra y rinden su voluntad al Señor, y el proceso ocurre con anestesia, ¿verdad? Yo prefiero las cosas con anestesia, no sé ustedes. Cuando usted va al dentista, todo más lindo cuando le ponen un poquito de silocaína y duele menos, pero este joven no escogió la anestesia, él escogió la vida dura, y vamos a hablar de él un poquito porque hay una gran enseñanza. No vamos a poder cubrir todo la parábola, pero vamos a hacer lo más posible. Empezamos en el Evangelio de Lucas, Lucas 15:11. Podemos ir ahí en su palabra, en su Biblia, podemos buscarlo. Lucas 15:11.
Esta es una de las parábolas del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Ahora bien, este hombre en esta parábola claramente representa al Padre, a Dios. Y estos 2 hijos podrían representar a 2 creyentes. Podrían representar a 2 creyentes. ¿Por qué digo podrían representar a 2 creyentes? Porque hay muchos estudiadores de la palabra que le dan otras representaciones, pero en el caso de nosotros es muy práctico pensar que podemos haber sido cualquiera de nosotros en este lugar, ¿verdad? Entonces dice Lucas 15:12, continúa, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Tenemos que desempacar un poquito este versículo. Primero que nada veamos la manera en que este joven se dirige al Padre. Padre, dame. Es un imperativo, es una orden. Él no le dijo, papá, ¿será posible que me dieras parte de lo que me pertenece a mí? Como si algo le perteneciera a los hijos, ¿verdad? Estamos hablando, ¿qué está pidiendo este hombre? Este joven le está pidiendo a papá la herencia. Eso es un insulto. Le está pidiendo la herencia le pertenece a sus hijos cuando usted muera. Aquellos que tienen hijos grandes, no den su herencia antes de morirse. No es bueno, no es lógico. La herencia viene después de la muerte. Entonces, este padre, porque era dadivoso, lo hizo. Le dio a ese joven la herencia a pesar de que no le correspondía. Nada de eso le correspondía a él. En la muerte del padre sí le corresponde algo a los hijos, antes no. ¿Quién sabe lo que tú vas a necesitar cuando eres un anciano? Si le das todos a tus hijos. Uno no sabe lo que viene mañana. Entonces, pero bueno, esto es Dios. Y Dios, para una enseñanza que Él quiere darnos, le dio lo que el hijo le pedía. Y la palabra continúa diciendo que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando vamos a hacer el mal. Se escondió. Donde papá, ni la familia, ni nadie en el área supiera lo que iba a hacer. Una vida desperdiciando la vida. ¿Qué está hablando? Desperdiciando todo. Está hablando sería hoy en día drogas, orgías, borrachera, todo lo malo. Todo lo malo. No tenían drogas, pero tenían lo mismo. Era lo mismo. Eso fue lo que hizo, desperdiciar las bendiciones de Dios. Y hacemos esto, nos escondemos para hacer eso. Eso es lo que hizo él, se escondió. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que el pecado no surge de la noche a la mañana. El pecado no surge de la noche a la mañana, ni ocurrió de la noche a la mañana en este joven. Oímos que él vivía con papá y un hermano. No sabemos si es una finca o un negocio, probablemente una finca, y que habían jornaleros. No lo dice la historia hasta ahora, pero luego vamos a verlo. Otros trabajadores. Y me imagino que de ahí vino la idea de irse a vivir una vida loca, entre paréntesis, porque no la vio en el padre, no la vio en el hermano, alguien se lo puso. Y la concupiscencia de él, sus deseos pecaminosos de este joven. ¿Por qué este joven tiene deseos pecaminosos? Porque está dentro de todos nosotros, de una manera u otra, por la caída de la humanidad. Vayamos a Santiago 1:14 al 15. Santiago 1:14 al 15. Que dice así. Estamos hablando del pecado, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Alguien le habló, ¿verdad? Alguien le habló. Si supiera cómo nos divertimos en los fines de semana cuando no está papá, con las reglas de papá, cuando tenemos y podemos dormir hasta las 3 de la tarde si queremos, cuando tenemos fiestas con las mujeres. Entonces alguien le sembró esta idea, y algo adentro de él dijo, wow, qué rico sería hacer esto. Muy común, muy común. Aquellos que tienen hijos jóvenes e hijas jóvenes sabrán que esto ocurre.
muy comúnmente hoy en día. Pero no ocurrió de la noche a la mañana, en este joven tampoco. Ahora bien, tenemos que entender que la práctica del pecado, y quiero hacer una diferenciación entre práctica del pecado y ser un pecador. Todos somos pecadores. Pecadores arrepentidos, y a veces hacemos cosas que son pecados sin darnos cuenta. A veces las hacemos dándonos cuenta y nos arrepentimos luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La práctica del pecado es aquella persona que practica el pecado. La persona que vive de vender drogas, persona que vive de cosas robadas, la persona que vive en una relación de adulterio, sea hombre o sea mujer, personas que viven en fornicación, según la palabra de Dios, eso es pecado. Personas que viven en la homosexualidad, eso es pecado, según la palabra de Dios. Y lo es, si eres cristiano. La Biblia lo dice y lo repite. De eso es lo que estamos hablando, de la práctica del pecado. Este joven decidió vivir en pecado. Vivía una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sujeto al Padre. Pero no quería eso, no quería las reglas, quería vivir como el resto del mundo. Entonces, la persona que practica el pecado, primero que nada, el pecado nos separa espiritual y físicamente de Dios. Se separó del Señor, físicamente se fue lejos. Cuando estamos pecando, nos cuesta trabajo ir a la iglesia. Inventamos 20,000 excusas para no ir a la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas. La iglesia, el pastor se roba el dinero. Yo puedo orar en mi casa, no es necesario. Son la misma grabación que usa el diablo para convencernos de no venir a la iglesia. Y funciona, porque mucha gente se lo traga, mucha gente los cree. La práctica del pecado nos hace tomar decisiones irracionales, como la de este joven, veremos. Aquellos que no conocen la parábola van a ver qué irracional fue su decisión. Decisiones que son al borde de la locura. Porque dejar un trabajo, dejar una vida con un techo a donde él fue a meterse es una locura. Y así es cuando vivimos en pecado. La práctica del pecado nos hace enfocarnos sin medida, como lo hizo él, en lo carnal de esta tierra, ignorar lo espiritual y lo que es moral. Las reglas morales no nos importan. Como dice el dicho en el mundo, if it feels good, do it, ¿verdad? Si se siente rico, hazlo. Eso era el lema en los 60 y 70 en este país. La revolución sexual que vino a este país tan dañina y tan destructiva todavía sigue funcionando en muchas mentes. Nos engaña dándonos falsas promesas y falsa libertad. Este joven quería la libertad de no vivir bajo las reglas de papá. Ya no quería vivir bajo esas reglas. Él quería tener la libertad de entrar y salir a su casa a la hora que quisiera, de traer mujeres a su casa, de beber y emborracharse a la hora que quisiera. Él quería todo esto. Nos hace vivir vidas insatisfechas, porque cualquier cosa que te da Dios, tú quieres más. Si Dios te da un trabajo, empiezas a decir, este trabajo de basura no sirve, o este carro que tengo no sirve, quiero el carro más grande, la casa más grande, el trabajo mejor. Y no es malo tener ambiciones, pero tenemos que darle gracias a Dios por donde estamos, porque si somos infieles en lo poco, Él no nos va a dar más. Él solo nos da más cuando estamos satisfechos. Y no quiere decir que si tú tienes un trabajo y quieres levantar un negocio, eso está bien. Dale gracias a Dios por el trabajo y que puso en tu mente levantar un negocio o estudiar un tecnicismo o una profesión. La práctica del pecado causa que malgastemos las bendiciones de Dios. Este hombre vivía en bendición, él tenía una gran bendición, pero no se daba cuenta, fue engañado. No se daba cuenta, fue engañado. Seguimos en Lucas 15:15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Subrayo la palabra se arrimó. El significado en esa palabra en griego es se apegó, se ligó, se unió. Él necesitaba de alguien. ¿Por qué? Porque acabó con todo el dinero que le había dado papá. Y papá le dio una herencia. Yo me imagino que si papá tenía una finca, tenía mucho dinero de herencia para darle. Y la Biblia no nos explica el periodo de tiempo que este hombre gastó. Pero el punto es que cuando tú estás gastando dinero y no trabajas, el dinero se va así.
así, así. Y él no entendía eso, porque nunca había ocurrido en su casa, nunca había tenido que pagar por su comida, nunca había tenido que pagar por una regla, por un techo, electricidad, cosas que muchas veces nuestros hijos no entienden cuando viven en nuestros hogares. Y cuando salen al mundo, de pronto están pidiendo agua por señas, ¿verdad? Porque no han vivido bajo sus propias reglas. Es importante que dejemos a nuestros hijos degustar lo que es ser adultos realmente, porque muy fácil es criticar a mamá y a papá, que no son buenos, que no me dan, pero recibir las bendiciones de mami, dame, mami, dame. Es importante, la carencia es algo muy bueno. Un poco de carencia fortalece nuestro carácter. Osvaldo, Señor. Decía Confucio que a los hijos hay que dejarlos pasar un poquitico de frío y un poquitico de hambre. Correcto. Para que ellos valoren la comida y la correctamente. Desgraciadamente, sobre todo nosotros que hemos venido de otros países y las pasamos muy duras, no le permitimos a nuestros hijos eso. Y le queremos dar todo en bandeja de plata. El gran daño que le hacemos. Gran daño que le hacemos. Ahora bien, dice la palabra aquí que él estaba apacentando cerdos. ¡Wow! Esta sería la ocupación más humillante que podía tener un judío, porque aún tener cerdos, tocar cerdo era prohibido bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Y eso es lo que él tuvo que hacer. También deseaba comer algarrobas. ¿Y qué es la algarroba? Bueno, la algarroba es esta planta que produce una vaina, puede que sea familia de las legúmenes, de los frijoles. El hecho es que en aquella época solo se le daba a los puercos. ¿Okay? Se utiliza la harina de este frijolito y hoy en día se ha descubierto que en esencia es muy, muy nutritivo. Es tremenda nutrición, pero en aquella época era lo que comían los puercos. Y este muchacho tuvo que ir al fondo del fondo, querer comer la comida de los puercos. Entonces nos damos cuenta a dónde el pecado lleva a este pobre muchacho que fue cegado. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué nuestro joven ahora enfrenta esta nueva realidad en su vida? ¿Por qué? Y lo que es más intrigante es la próxima pregunta. ¿Por qué Dios, quien es amor, permite que este hijo sufra de tal manera? Tenemos que preguntarnos, porque en muchas iglesias nos enseña que Dios es amor, es amor, es amor, es amor. Y todo Dios es amor, y es verdad que Dios es amor. Bueno, vamos a responder. La primera pregunta es que la pobreza material y espiritual conduce sin duda a la miseria. Este hombre vino de una pobreza espiritual. Él tenía riqueza cuando salió de casa de papá, y por tener una pobreza espiritual destruyó su riqueza física, su riqueza material, y fue a la miseria. Usted va a países donde el estándar de vida es mucho más bajo que acá, y usted se encuentra gente que vive en situaciones humildes, pero no viven en miseria, porque tienen el Espíritu de Dios adentro. Tú no necesitas aire acondicionado y techo de 6 pies, de 7 pies, no, para no vivir en miseria. Esas personas en otros lugares viven totalmente bien, en humildad, pero tienen riqueza espiritual, que es lo imprescindible. Seguimos leyendo y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Cuando estamos en pecado hacemos decisiones que son locas. Él había perdido su cordura, pero de pronto algo le ocurre que se da cuenta: wow, ¿qué es esto? He abandonado la casa de papá, he abandonado mi comida, he abandonado mi seguridad para estar aquí ensuciando y viviendo con los puercos, muriendo de hambre. Y de pronto su nueva realidad ya se abren los ojos, que es importante. Ahora bien, el fracaso catastrófico como el que este joven enfrenta al ir contrario a la voluntad de Dios causa que muchos de nosotros reconsideremos nuestras acciones, reencaminemos nuestras vidas y nos convirtamos a Cristo. Hay personas que solamente llegando al fondo llegan a considerar a Jesucristo. Que no seamos ninguno de nosotros, que no sean ninguno de nuestros hijos. Porque hay veces que hay personas que llegan al fondo y nunca se levantan.
Ahora, si son llamados por el Señor los va a levantar. El Señor los va a levantar. Primer paso, primer suceso que tiene que tener la persona, convicción. Este joven de pronto fue convencido de pecado. Se convirtió que sus decisiones, su camino estaba incorrecto. Que todos los planes que le había hecho de divertirse se le desbarataron. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a la convicción que la vida que teníamos antes no era buena, aparte de Dios. La persona que practica el pecado, de nuevo, practica el pecado, ¿verdad? Quiéralo o no, está al servicio del diablo. Quiéralo o no, está al servicio del diablo. Tú vas a estar haciendo la voluntad de Satanás. No te das cuenta, porque él es sabio, pero lo estás haciendo. Muchos pecadores deciden obedecer a Cristo solamente cuando se ven a sí mismos a punto de crecer al servicio del diablo. Y este es el caso de nuestro joven pecador aquí. Ese es el caso. Es el caso de muchas personas. Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas 6, 7 al 8, podemos buscarlo en nuestras Biblias, que dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, como hizo este hombre, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Lucas 15, 18. Continuamos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué lindo. Este muchacho de pronto vio la luz y en su mente llegó lo que él tenía que hacer. Tristemente muchas personas hasta ahí llegan. Se dan cuenta de lo que están haciendo y de pronto se congelan y no pasan de ahí y vuelven a caer en lo mismo. Pero este joven no hizo así. Este joven hizo algo que lo lleva a mucho más. Y vayamos al Salmo 51, 17, Biblia en traducción en lenguaje actual, que se entiende mucho más, que dice así: para ti la mejor ofrenda es humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Este joven sabía eso. Probablemente el padre se lo había predicado, que Dios era misericordioso, que Dios era amor, pero también Dios es justo. Y Él simplemente no puede perdonar a cualquiera. Y vamos a ver en qué situación Dios lo perdona. Arrepentimiento verdadero. Dios perdona el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero. Este muchacho tenía un arrepentimiento verdadero. Lo había declarado, su arrepentimiento. Ahora bien, declarar y hacer son dos cosas distintas. El arrepentimiento verdadero siempre viene con obras dignas de arrepentimiento. Con obras dignas de arrepentimiento. El esposo que le da una paliza a la esposa y luego simplemente a la mañana siguiente pide perdón, o la esposa que le es fiel al esposo simplemente pide perdón y no tiene obras que demuestran que hay arrepentimiento, va a volver a hacer lo mismo. Rechazo del pecado es la primera obra de arrepentimiento. Rechazo del pecado. Rechazar el pecado. La segunda es cambio de dirección, que veremos que este muchacho hizo. Muchas personas, aquellos que están atados a las drogas, aquellas personas que viven en situaciones de adulterio, no rompen con la conexión a esas personas que lo llevan al pecado. A veces hay personas que viven en adulterio que tienen que romper su teléfono, dejar el trabajo, romper su conexión al internet, sea cual fuera. Si no lo hacen, probablemente vuelven a caer. Las personas que dejan el alcohol, tienes que deshacerse de tus amistades que beben, vas a volver a caer en lo mismo. Pero este joven hizo la decisión correcta. Rechazo total del pecado y cambio de dirección son cosas que tienen que ocurrir en la vida de cada uno de nosotros para ir de las tinieblas a la luz. Mateo 5:29 al 30, que dice así: por tanto, lo dijo Jesús en otras maneras, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
y que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente el Señor no estaba hablando, es una metáfora. Lo que tengas que arrancar de tu vida para romper la cadena de pecado en tu vida, tienes que hacerlo, porque ese pecado va a ser ese bloque, esa pared que no te va a permitir recibir la salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él quiere que todos no se arrepientan, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice la palabra? Él quiere que ninguno se pierda y que todos lleguen al arrepentimiento. ¿De qué arrepentimiento está hablando? De pecado. El único problema que nosotros tenemos, los seres humanos, es que desde que somos así, somos excelentes en engañar. Aprendemos a engañar a nuestros padres, a los maestros, a la policía, a todo el mundo. Aprendemos a engañar y a Dios no se puede engañar. Entonces Él puede ver en nuestro corazón. Cuando yo le digo al Señor, Señor, perdóname, estoy arrepentido, Él sabe si yo lo dije de verdad o de mentira. Y mi vida va a demostrar si estuve arrepentido o no, mis acciones. Seguimos con Lucas. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Wow. Número 6, aceptación del amor de Dios y lo que es para nosotros creer en la obra redentora de Jesucristo. Esencial. Tú puedes ser la persona más buena del mundo, trabajar, honrar a tus padres, ayudar a los vecinos, ayudar a los pobres. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, te vas al infierno. Porque el Señor enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa persona, por muy buena que sea, va a tener pecados, porque nadie es perfecto. Va a tener pecados y va a necesitar a Jesucristo. Ese es el problema con personas que viven vidas morales. Ellos que son buenos ciudadanos, pagan sus impuestos, no roban, no mienten, trabajan, cuidan de la familia. Les cuesta mucho trabajo venir al Señor porque se creen buenos, entre paréntesis. También es un problema que se lo van a enseñar. Sí. Y es que vivir así es correcto. No está mal vivir así. Si tienes tu corazón rendido a Jesucristo, vas a llegar a vivir así. Eso es lo que el Señor quiere. Un buen cristiano es un buen ciudadano, porque sigues la ley, pagas, haces todo de acuerdo a la ley. Ahora me gusta mucho esta nueva traducción viviente. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Uno puede imaginarse ese joven en esa situación, en ese momento, todo destruido por el pecado, todo ojeroso, todo sucio, todo flaco, porque tuvo un periodo de tiempo, le fue bien mal, y el padre no lo regaña, no le pregunta dónde está, lo abraza, lo besa y le da bendición. Ahora, notemos algo interesante. Lo vio su padre y fue conmovido a misericordia. ¿Creen ustedes que el padre no sabía dónde él estaba, lo que estaba haciendo? El padre no fue a buscarlo. La misericordia del padre se movió cuando el hijo hizo algo, cuando el hijo caminó hacia el padre. ¿Qué dice la palabra? Acercaos a Dios y Él huirá de vosotros. ¿Qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él tuvo una obra digna de arrepentimiento. Él volvió con su cabeza baja al Padre humillado. Entonces y solamente entonces el Padre manifestó la misericordia sobre este hijo que había pecado contra él y contra el cielo. Entonces, cosas sexta que tenemos que hacer: poner nuestra confianza en Jesucristo, confiar en Jesucristo, que la obra de Jesús es suficiente para limpiar nuestros pecados, que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Casualmente, la sangre de Cristo no te protege de nadie. La sangre de Cristo limpia tu pecado. Tu sujeción a Cristo te protege del pecado y de Satanás. ¿Qué dice la palabra? Evita al diablo y se huirá. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, pecado, ¿verdad? Y el diablo huirá de ti. Pero si tú no vives una vida sujeta a Jesucristo,
Y a su palabra el diablo está dando vueltas alrededor de ti y tú ni te das cuenta, porque estás ciego. Entonces es importante entender eso. La sangre del Señor limpia nuestros pecados. Nueva traducción vivientes, entonces ya vimos eso. Gloria a Dios. Seguimos con Lucas. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La cuarta cosa que tiene que ocurrir. Estamos en orden diferente, pero son 8 cosas. No todas siempre ocurren en orden. Ciertamente en esta historia no ocurrieron en orden. Confesión. Confesar nuestros pecados. Muchas personas, dice la palabra, que mueren por no tener pecados, por tener pecados sin confesar. Calladito. El esposo o la esposa, que cuando todo el mundo se duerme se mete en la computadora, taca, a ver pornografía. Ustedes saben que el 75% de los hombres en las iglesias ven pornografía. Ouch. Eso es una atadura. A veces viene una esposa a quejarse: pastor, que mi esposo de noche se mete en la computadora. Dígale, pastor, que un cristiano no hace eso. Yo no le diría eso. Yo le diría que esa persona tiene que convertirse en cristiano. Porque correcto, un cristiano no hace eso. Esa persona tiene que nacer de nuevo porque nunca lo hizo. Las iglesias tienen muchas personas que creen que han nacido de nuevo, pero que no lo han hecho. Venir a la iglesia, diezmar y servir en la iglesia no te hace nacido de nuevo. Y solo si has nacido de nuevo vas a entrar al cielo. Es muy importante. Cualquiera viene a la iglesia y aleluya, gloria a Dios, y somos santos aquí en la iglesia, y vamos a la calle y somos demonios. Entonces la confesión es muy importante. ¿Basado en qué? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, la palabra confesamos viene del griego homologeo, que significa hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo y admitir culpa. No es solamente ir al cura: Señor, yo he pecado, ayer le grité a mi mamá, ayer me robé en Walmart. No, es decir, hice tal cosa y yo sé, Señor, que eso te ofende y está mal, y no lo voy a hacer más, perdóname. Es confesar lo que Dios dice acerca de ese pecado, que está mal. Es muy fácil decir: yo hice esto, yo hice lo otro, sin arrepentirse. El arrepentimiento es esencial. Nos falta esa palabra homologeo, llevado al español homologar, que es lo mismo que lo decir, mismo. Esto es igual que esto. Exacto. Tú dices, Dios, que robar es pecado, yo también lo admito que es pecado. Yo robé y esto es pecado. Exacto. Esa es la confesión verdadera. La confesión es la traducción correcta de la palabra confesar, que es usada equivocadamente. A veces nos ponemos como un cotorrito, yo hice esto. Y nunca fuimos perdonados porque no hay arrepentimiento. Dios no perdona a quien no se arrepiente. ¿Por qué? Pero si Él es amor, ¿cómo no va a ser? Porque Él es justo también. Él es justo. Ok. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro más gordo, matarlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Perdón de Dios. Aquí está el perdón de Dios. Dios lo perdona porque hubo un arrepentimiento verdadero y por su naturaleza de amor. Él quiere perdonarnos. Él quiere perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Pero Él no se pone a rogarnos. No, Dios no le ruega a nadie. Y hay una cosa interesante aquí. Este muchacho, cuando estaba mal, perdido, dijo: voy a hacer esto, voy a ir y le voy a decir a mi papá: he pecado contra el cielo y contra ti. Correcto. Y cuando llegó, el papá lo recibió bien. Él no le había dicho nada, él no le había demostrado su arrepentimiento. Él podía perfectamente decir: bueno, ya se olvidó de todo, yo aquí sigo y no digo nada. Y eso no funciona. No funciona. El arrepentimiento
arrepentimiento tiene que ser algo que sea de verdad de corazón y hizo, como Él dijo que iba a hacer, así hizo. Exacto. Necesitamos obras dignas de arrepentimiento. La persona que no tiene una obra digna de arrepentimiento no está arrepentida. Sí, tenemos que leer cada uno de esos versículos en contexto y no tenemos tiempo para eso de ninguna manera. La sangre de Cristo limpia el pecado del que se arrepiente. Si no, ¿para qué murió Cristo? Sí, lo limpia. No sabemos si queda suelto. Sí. La palabra demuestra que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Y el sacrificio de Cristo es uno y suficiente para todos. Para los pecados anteriores, para los pecados. Por eso, porque Él es Dios. Dios murió por nosotros. Podemos hablar de esto después. Hermano, usted levantó su mano. Sí, yo quería decir solamente algo. Si no creemos que estamos perdonados, es porque no tenemos arrepentimiento sincero. Si no estamos perdonados con arrepentimiento sincero, no estamos creyendo entonces lo que dice la Biblia. Toda persona que se arrepiente cree que están arrepentidos sinceramente. El hecho es si la sangre de Cristo es suficiente o no. La gracia de Cristo, la palabra dice que es, podemos ir en eso, después podemos entrar en esto, porque quiero terminar. ¿Cómo no? La salvación del hombre no puede estar vinculado a nada que no sea Cristo. Exacto. A nada. Cristo es suficiente para todo. Su Cristo, sangre es suficiente. Si en Cristo estuvo toda la plenitud de la deidad, no necesito de nada más. Exacto. Entonces vemos que, por ejemplo, muchas religiones le amarran otras cosas. Los testigos de Jehová tienen que salir todos los sábados, creo que salen a tocar puerta por puerta, porque si no, no son salvos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero bueno, sigamos aquí, el perdón de Dios. Y luego podemos entrar y hablar de esto a larga. Podemos entrar sin problema. Vamos a seguir porque si no, ahorita nos botan de aquí. El perdón de Dios es esencial. Okay, el perdón de Dios. Notemos cuidadosamente algo. Cuando Dios ve a aquel que practica el pecado, lo ve como si estuviéramos muertos. Porque mi hijo era muerto. Era muerto. ¿Y qué hizo? Ahora ha vivido. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, que cuando Jesucristo perdonó al ladrón en la cruz, por cierto te digo que después que pases por purgatorio, después te va no, ¿qué dijo? Alguien. Hoy mismo te veré en el reino de los cielos, te veré en el cielo. Ok, finalmente la salvación, ¿verdad? Que resulta de confiar en la obra redentora de Jesucristo. Y ahí está, confiar en la suficiencia de Jesucristo. Amén. Si usted no cree que la suficiencia de Jesucristo no existe, vas a hacer un montón de penitencias, vas a tener que hacer un montón de otras cosas. Cada vez que un hombre inventa, se levanta una iglesia en la esquina, ahora tienes que dar diezmos del 150% de lo que ganas para ser salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces, primero que nada, confiar en la obra redentora de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y por los pecados de todos, una sola muerte y un arrepentimiento genuino, y esto está basado en Romanos 10:9, que dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confiares en Jesús, ¿okay? Si confiares que Jesucristo murió por ti y fue levantado de los muertos, eso es lo que está diciendo. Ok, Biblia traducción lenguaje actual, Romanos 6:23. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Fe en Él, no hace falta más nada. Tengo que nacer de nuevo, porque lo dijo el Señor. Si no he nacido de nuevo, voy a inventar un montón de otras necesidades para complacer mi conciencia que está nublada, y les voy a agregar a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga a todos.
¿Alguien tiene preguntas? Quiero decir algo sobre la historia del publicano y el fariseo en el templo. Y creo que todos conocemos la historia. El fariseo decía, yo no quiero ser como aquel pecador y que no doy. Y este hombre no fue perdonado por Dios. Sin embargo, el publicano que estaba de rodillas clamando a Dios, dice que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo y decía, ser propicio a mi pecador. ¿Qué dice la palabra? Este fue perdonado a su hogar, sin embargo el otro no. Correcto. Es humildad y clamor a Dios. ¿Y él confió? Y arrepentimiento. ¿Y él confió? Y Osvaldo, es cierto que hay una iglesia universal. Es cierto, está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que tienen vida eterna, todos los que tenemos vida eterna, esa es la iglesia de Jesucristo. Dios, en el cielo habrá católicos, en el cielo habrá protestantes, en el cielo habrá. Ese es el corazón del hombre que está lavado por la sangre de Cristo. Y en el infierno también. Ajá. Y en el infierno habrá de todo tipo de personas, de todo tipo de religiones. ¿Me entiendes? Porque estamos acostumbrados a hacer lo contrario a lo que hizo Dios en Génesis 1:26. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Nosotros estamos haciendo un Dios a la semejanza nuestra, De nuestra mente. pero no a la que está dentro de la Biblia. Hay un libro de MacArthur que se lo recomiendo a todo el mundo, El Cristo que no debemos ignorar. Búsquenlo y léanlo para que ustedes sepan que no existe otra cosa que no sea Cristo para llegar a la presencia del Señor. Nada más. Amén. Amén. Hermano, le entrego. Sí, ¿quiere despedir en oración? Sí. Padre, te bendecimos esta mañana. Significa hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo y admitir culpa. No es solamente ir al cura, Señor, yo he pecado, ayer le grité a mi mamá, ayer me robé en Walmart. No, es decir, hice tal cosa y yo sé, Señor, que eso te ofende y está mal. No lo voy a hacer más. Perdóname. Es confesar lo que Dios dice acerca de ese pecado, que está mal. Es muy fácil decir, yo hice esto, yo hice lo otro, sin arrepentirse. El arrepentimiento es esencial. Guarda esa palabra homologeo, llevado al español es homologar, que es lo mismo Hacer lo mismo. Esto es igual que esto. Exacto. Tú dices, Dios, que robar es pecado, yo también lo admito que es pecado. Yo Exacto. robé y esto es pecado. Exacto. Esa es la confesión. Una vez más exaltamos tu glorioso nombre. Te damos gracias por tu palabra, que tu palabra es esa luz en un mundo oscuro, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por mandar a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en el servicio que vamos a ir ahora, recibir tu palabra, Señor, y aquellos que van para sus casas, que les cuides. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo.